también congratulaciones a toda Colombia. Podemos decir, este es muy positivo, el Magazine de la Mañana. Siempre expectantes de buscar la presencia de Dios, de buscar esta unción de su Santo Espíritu para podernos conectar con Él, para buscar esa intimidad que Dios siempre ha querido y que por eso nos dio como regalo este instrumento que es la oración, para alinearnos conforme a su perfecta y santa y única voluntad. Así que podemos gozarnos en ello. Hoy tengo un apasionado por Dios, un hombre que fluye en el fuego del Espíritu por buscarlo, por anhelarlo, un hombre con celo, un celo extraordinario de parte del Señor. Se trata del doctor David Diamond, nuevamente aquí en Muy Positivo, el Magazine de la Mañana. Doctor David, bienvenido, David. Nos vimos en Perú, ¿no? En Lima. En Lima nos encontramos. Qué alegría, amigos televidentes de Muy Positivo Colombia. Tengan ustedes muy buenos días. Es un verdadero honor para mí poder estar con ustedes. Y claro, una alegría verte. Hemos tenido un tiempo muy bonito allá en Perú. Sí, y acá claro. Las circunstancias nos tienen una vez más por Colombia, y muy agradecido con tu programa Muy Positivo. Bendito sea el Eterno, nuestro Dios, Rey del Universo, que ha permitido que este programa haya servido para que tantas personas y vidas hayan sido edificadas. Personalmente, una gratitud muy profunda a tu programa Muy Positivo, Oscar, después de aquel programa que hicimos explicando que el ser humano no puede hacer pactos con Dios, por ejemplo. Tantísima cantidad de correos. Muchos se comunicaron, David, ¿sí? Por lo menos, Oscar, he recibido unos 2000 correos electrónicos después de ese programa. Ay, qué maravilloso, David, me alegra mucho, porque somos luz, ¿no? Debemos ser esa luz del mundo, así tal como el Señor Jesucristo lo hizo hace más de 2000 años, nos legó esta función primordial, ¿no? Y lo hacemos por amor, poder ser esa luz, ¿no? A las naciones, David. Es que, Oscar, lo que se está viviendo es lo que mencionamos en el anterior programa. Hay mucha gente decepcionada y adolorida, pero también hay que ser honesto. Cuando la palabra de Dios es dicha con frontalidad, con amor, pero con frontalidad, hace libre. La verdad hace libre al ser humano. Y muchas veces la verdad rebota en el corazón de piedra, pero encuentra asidero en el corazón que quiere encontrar realmente una respuesta. Y lo repito por enésima vez, el ser humano no hace pactos con Dios. Está el poder de la palabra, y así es, ¿no, David? Eso es lo que esperamos, que el Señor esté presente. El Señor es el Verbo hecho carne, ¿no? Y sigue el Señor tocando vidas, transformando corazones. Es el poder, es su poder manifiesto. Y eso es lo que anhelamos siempre, que el poder de Dios esté aquí, en este Muy Positivo, el Magazine de la Mañana. Yo quiero, doctor David, que nos hable qué ha pasado ya. Salió de Ecuador, Lima, Chile, de diferentes países de Latinoamérica, de Centroamérica, y decidió venir a Colombia. El Señor ha puesto en mi corazón hacer un trabajo a largo aliento en Colombia. Y yo he venido ya con la decisión de establecerme en Colombia hasta cuando Dios me lo diga. Y felizmente se ha encontrado receptividad. Yo pertenezco al Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia, al pastor Pedro Antonio Cuevas, y estamos haciendo un trabajo con él de enseñar palabra profética, porque hay un vacío muy fuerte. Seguramente de eso hablaremos un poco minutos más adelante. Y el deseo es poder desde Colombia, con el programa Historia del Futuro, que para la gloria de Dios ha tenido un impacto muy fuerte en distintas naciones, hacer un trabajo ya en Colombia, de donde hemos tenido audiencia por internet, y también debido, una vez más lo digo, a los programas que hicimos con vos. Tengo un regalo, doctor David, de parte de la Sociedad Bíblica Colombiana, Consejos Sabios para el Matrimonio. Es un libro precioso, ahí están viendo los televidentes, lo estamos promocionando, estamos en el mes de la Biblia. Yo estoy feliz aquí con mi Biblia, mire, en letra gigante. Qué bueno. Reina Valera 1960, le voy a leer ya un versículo para que me ayude a explicarlo. Doctor David, Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, santidad. Y yo veo, David, que no se habla de santidad en las iglesias. Yo quisiera leerle rápidamente, para usar mi Biblia de letra gigante, precisamente el mensaje que el Señor le da a la iglesia La Odisea. Dice: y escribe el ángel de la iglesia en La Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto,
yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Oye, un llamado fuerte, duro. Yo quiero preguntarle, doctor David, ¿es la característica primordial de esta iglesia, la Odisea, la que estamos viviendo en la actualidad, en el mundo, David, donde vemos que es una iglesia que se considera rica, ¿no?, en algunos sectores, porque han manejado muy bien este concepto de teología de la prosperidad? Ahí se lo dejo a usted para que me comente de qué trata estas palabras fuertes del Señor a una iglesia tibia que no camina en la santidad. Hay que ser en esto claro, Oscar. No es que el hombre ataque al hombre, no es que yo como predicador vengo y me enfrento a otros pastores, pero yo me enfrento al lobo, porque tengo amor por la oveja. Primero amor por Dios y segundo amor por la oveja. Este es el mensaje más contundente del Mesías antes del arrebatamiento hacia su iglesia. Si tú miras la iglesia de la Odisea, es la última carta, cierra las 7 cartas. Pero las 7 iglesias del Apocalipsis no solamente son históricas, porque se puede comprobar aún histórica, lingüística, arqueológicamente, que estas 7 iglesias existieron en el Asia Menor, pero tienen una repercusión profética para este tiempo. Representan los 7 tipos de creyentes que hay en una iglesia, pero también las 7 etapas históricas de la iglesia antes del arrebatamiento. Y precisamente la iglesia de la Odisea demuestra palpable y patentemente la crisis espiritual que se vive hoy en día. Yo siempre he sostenido una idea clara, Oscar. Antes del arrebatamiento de la iglesia se van a dar un cúmulo de señales proféticas, pero la principal no es un atentado terrorista, no es la guerra entre Irán e Israel que se va a dar de aquí a poco tiempo, de la cual ya hablamos aún en este programa, o en la página de internet historiadelfuturo.tv. No, la señal más contundente que el arrebatamiento está a punto de ocurrir es la tibieza espiritual de la misma iglesia, comenzando por la gran mayoría de sus pastores que hoy han apostatado del Evangelio. Es más, el Señor dice, en 2 de Tesalonicenses dice, porque no vendrá el Señor sin que antes se manifieste el hombre de pecado y venga la apostasía. Surja la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Es el retroceso, la traición a la sana doctrina de la fe. La apostasía y no el avivamiento. La Biblia no describe avivamiento antes del arrebatamiento, describe una apostasía descomunal que va a arrasar aún con los escogidos. Los mismos escogidos serían engañados. ¿Quiénes son los escogidos en la iglesia? Son los predicadores, no el pueblo. A la gente a la cual Dios escoge de entre la multitud para llegar al ministerio. Y cuando están en el ministerio se corrompen y se tuercen por amor al dinero, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahora, aquí la iglesia de la Odisea presenta una riqueza material con la cual pretende impresionar a Dios y pretende impresionar a la sociedad. A la sociedad la pueden impresionar con una iglesia grande, con mercadotecnia, con una iglesia pujante, entre comillas, que te ofrece asientos cómodos, música a tu gusto y la predicación acorde a tu estilo de vida. Y después la gente se queja que los estafaron en estas iglesias. Yo tengo que ser claro, Oscar. La gente no es víctima de estos pastores. Ellos tienen lo que merecen. Buscan y encuentran lo que hay en su corazón. Cada cual tiene el pastor que se merece. Y en segundo lugar, estos predicadores te dicen, la voluntad de Dios es que tú seas rico, que tengas una casa con piscina, que tú tengas un auto último modelo, que tú tengas esto o aquello. La gente corre detrás de ese mensaje. Pero Jesucristo, Yeshua HaMashiach, presentó un mensaje muy diferente. Yeshua le dijo a la multitud, ¿ustedes quieren seguirme? Sí, pues niéguense a sí mismos. ¿Quieren seguirme? Sí, sabiendo que te puede costar la vida. ¿Quieres seguirme sabiendo que te pueden matar por amor a mí? ¿Pueden matar por amor a mí? Sí, Señor, entonces puedes ser mi discípulo. Toma tu cruz y sígueme, porque vas a tener que morir en tu cruz. Pero el mensaje de estos predicadores de hoy es falso. Le dicen a la gente, Dios quiere que tú alcances tus sueños. Mentira. El Señor dijo textualmente en su palabra, el que ame su vida en este mundo la perderá, pero que la pierda en este mundo la guardará para vida eterna. Dios quiere bendecirnos, sí, pero a su manera, no como estos predicadores de la prosperidad enseñan. Y este pasaje del Apocalipsis es contundente, porque presentan a una iglesia rica en estructura,
templos gigantes, pastores que andan, por favor, yo no puedo entender cómo pueden andar con guardaespaldas los pastores y todavía tienen la sinvergüencería de pararse en un púlpito y decir, confíen en que Dios los va a proteger, si ellos mismos no tienen libertad para salir a la calle si no es con guardaespaldas. ¿De qué protección de Dios me hablan? ¿De qué Dios predican ellos cuando ellos tienen que andar escoltados con hombres y no protegidos por Dios? Una prueba total de que ellos, lo que predican, no es real, no es el mensaje de salvación. Están predicando un mensaje de una falsa prosperidad que le ofrece al creyente ser rico en la tierra sin tener que poner la mirada en las cosas de arriba que son más importantes, como la salvación, la santidad, la perseverancia y un mensaje que ha sido dejado de lado en las iglesias. El arrebatamiento de la iglesia no es enseñado. Y hablaremos más adelante que algunos pastores, en especial los que se autodeclaran apóstoles o se hacen declarar apóstoles, estos predicadores tienen una característica en común. Nunca hablan del arrebatamiento. ¿Sabe por qué? Porque ya no creen en el arrebatamiento. Y de eso vamos a hablar más adelante. Bueno, contundente respuesta, ¿no, David? Y yo veo que el mensaje estricto del Señor es arrepiéntete. Hay una oportunidad de arrepentimiento siempre en Dios. Hay una posibilidad, lo proclamamos aquí en Muy Positivo a toda Colombia. En el Señor hay oportunidad plena, porque estamos en el tiempo de la gracia, aún estamos en el tiempo de la gracia. Y el Señor habla irrestrictamente aquí de que es la santidad. Vestiduras blancas, y Él es nuestro tesoro. O sea, su sangre nos da el poder para que podamos caminar en este sendero de luz admirable y alcanzar esa santidad, ¿no? De allí su ministerio, que duchá la santidad. David, no se habla de ello, pero queremos promulgarlo aquí siempre. Busquémoslo en santidad, un corazón sincero, una mente dispuesta, plena, limpia, en donde sabemos que Él es nuestro real tesoro, así como Él dice que nosotros somos sus tesoros escondidos. Él, conforme a ese amor pleno, nosotros lo reflectamos hacia Él, para que realmente seamos ese tesoro maravilloso que Él tiene aquí en la tierra. Y por eso queremos ser esa luz, ¿no, David? Sí, y yo quiero ser en algo más claro. Una de las quejas más duras que el Señor proclamó contra los líderes religiosos de su tiempo y que resuenan en el corazón, les dice pobres, miserables, ciegos y desnudos. Eran predicadores que alcanzaron la riqueza material, pero eran unos miserables delante de Dios. No tenían nada, estaban totalmente perdidos y ciegos. Y hoy en día lo que más se está viendo, Oscar, es que cuando vos venís con un mensaje de santidad, con un mensaje de arrepentimiento, los predicadores se sienten agredidos. Y cuando tú los reprendes a estos predicadores doctrinalmente, te dicen que tú no tienes amor. Pregunto, ¿y acaso no es por amor que ahí el Señor dice, yo reprendo y castigo a los que amo? Pero mire lo que les dice a los que ama. Ciego, miserable, desnudo, desventurado, unge tus ojos con colirio, estás desnudo, le dice. Compra vestiduras blancas para vestirte. En pocas palabras, Dios está haciendo un llamado a la iglesia evangélica en Colombia, a los pastores de las iglesias grandes como de las pequeñas, y les está diciendo una cosa clara: arrepentíos y volved a las sendas antiguas, volved a la sana doctrina de la fe. Y le voy a poner un ejemplo claro. En Lucas 17 el Señor anticipa que antes del arrebatamiento estos días serían como los días de Noé, los días del diluvio y los días de Sodoma y Gomorra. Y no porque haya incremento de la homosexualidad, no. Por el estilo de mensaje en principio. Nunca Noé les dijo, pacten con Dios, traigan su dinero, Dios los quiere bendecir, entreguen sus gallinas, sus patos, sus tierras, sus autos, sus carros, sus casas, y Dios los va a hacer ricos. Él no les predicó eso antes del diluvio, les dijo, o se arrepienten o mueren. Lot, antes de que caiga fuego en Sodoma y Gomorra, no les dijo, muchachos, hagan un pacto con Dios, siembren, vamos a construir un tremendo templo en este lugar, va a ser la iglesia más grande, la mejor, cómoda, lujosa, pero pacten con Dios, siembren, traigan su dinero. El mensaje fue, o se arrepienten o mueren. Y el mensaje de hoy, del Espíritu Santo a la iglesia, ¿sabe cuál es? Se arrepienten o se quedan en el arrebatamiento. Se acabó, porque los tibios no heredarán el reino de Dios. Tibios, que aman más la mundanalidad. ¿Y sabe cómo se refleja esto? Hace siglos atrás, la iglesia apuntaba con el dedo al mundo y le decía, arrepiéntete. Hoy, qué triste, la sociedad mira a la iglesia, la apunta con el dedo, y al ver el testimonio de cómo estos pastores viven como ricos pidiendo plata como pobres, apuntan con el dedo hacia la iglesia y dicen, ¿ya pues qué pasa? ¿Cuándo van a predicar el evangelio de santidad? Un mensaje que se aparta de la santidad se prostituye, y un evangelio diluido es lo que más se está predicando, para que la gente se sienta a gusto en las iglesias. Por eso es de que tú ves iglesias llenas muchas veces, templos gigantes llenos, no porque escuchen un mensaje verdadero,
porque si predicaran el mensaje verdadero, más de la mitad de esa gente se escaparía, porque no van a querer seguir a Dios como Dios quiere que se lo siga, en obediencia. No es un Dios que satisface nuestros gustos, sino un Dios por el cual nosotros renunciamos a lo que queremos, renunciamos a lo que amamos, a lo que soñamos, a nuestra propia vida, a nuestras propias metas, por alcanzar lo que Él quiere para nosotros. Ese es el mensaje que Dios nos demanda. No utilizar a Dios para conseguir lo que a mí me da la gana. David, pues Juan el Bautista vino a eso, a anunciar que venía el Mesías, ¿no? Y predicó fue arrepentimiento. Y fue un mensaje duro. Exacto. Pero David, mire, precisamente le sigo leyendo, yo sigo usando mi Biblia, ¿no? De letra grande. Dice San Mateo 16, 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, respondiendo, les dijo: cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo, se fue. Y eso es lo que está pasando hoy. Es lo que estamos viviendo. Viene la semana 70, el profeta Daniel ya anuncia... Sí, el tiempo de la angustia. Y ahí está el tiempo. Tú lo has dicho. Con todo el respeto. Yo hago un llamado a los pastores de las iglesias de Colombia y de Bogotá. Por favor, pastores, no caigan en el error que cayeron los fariseos y los saduceos en este pasaje. Ellos podían reconocer los cambios climáticos. Miraban las noticias y decían: wow, la temperatura de Bogotá ya no es la misma de hace 20 años, hay cambios en el clima. Sí, reconocían, pero no pudieron reconocer el tiempo profético que se estaba viviendo. Estaban totalmente ciegos. Hoy en día es eso lo que está pasando. ¿Cómo puede ser posible, Oscar, que hace pocas semanas atrás, Fidel Castro, comandante de la Revolución Cubana que se dio el 1 de enero de 1959 después del desembarque en la Bahía de Cochinos, Fidel Castro, ateo, perseguidor de la iglesia en muchos casos, un hombre que el mundo ya lo daba por muerto todo este tiempo, tanto que tuvo que delegar su poder presidencial a su hermano Raúl Castro, surge a la palestra como resucitado de la muerte, y Fidel Castro le dice al mundo: peligro en el mundo inminente, viene una guerra entre Irán e Israel, podría costarles la vida a miles de personas. El armamento bacteriológico y nuclear que se puede emplear en esa guerra es mucho más poderoso que Hiroshima y Nagasaki. Tenemos que unirnos, dice Fidel Castro, para evitar una guerra en el Oriente Medio que arrastraría a un conflicto, dice, apocalíptico. Ah, qué interesante. Un ateo predicando el apocalipsis. Cuanto el hombre pretende. Pero qué curioso. Tiene un límite. Lo que acabaste vos de leer. Hoy los predicadores de las mega iglesias de Bogotá y de Colombia y del mundo entero han caído en una total ceguera espiritual, porque le hablan de cómo ser rico, de cómo dar plata para que Dios se rinda a mis pies y me dé lo que yo le pido, un Dios que se arrodilla ante el dinero del hombre, pero no le dicen a la gente: cuidado, miren lo que está pasando en Israel, miren lo que está pasando en el cambio climático, miren cómo Fidel Castro habla acerca de una guerra posible en el Medio Oriente, Jesucristo está a punto de regresar por su iglesia. No hablan de eso. Es más, Oscar, a mí muchas veces me dice la gente: Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. hemos entrado a su página historiadelfuturo.tv, 60 prédicas de profecía bíblica. Pastor, ¿por qué nunca hablan del arrebatamiento en mi iglesia? A mí nunca me han enseñado sellos, copas, trompetas, anticristo, falso profeta, el libro de Daniel. ¿Por qué, pastor? Porque no creen. Muchos de estos pastores de la teología de la prosperidad han dicho de que el Apocalipsis es un libro histórico y no profético. Imagínate semejante blasfemia. Si es así, entonces, ¿qué hacemos en la tierra, Oscar? Ya deberíamos estar en cielo nuevo, tierra nueva. Ya todo se cumplió. Otros predicadores no hablan del Apocalipsis porque dicen esto: no vengas a predicar profecía bíblica, porque la gente se asusta. Yo pregunto y digo, ¿qué pasaría si se enterara el gobierno colombiano, alguien de un oceanógrafo, se enterara de que viene un tsunami en las costas colombianas, y él, por no asustar a la gente, decide no avisar la noticia?
Viene el tsunami, mata a miles de personas en Colombia. Dime tú, ¿merecería un premio aquel que, sabiendo que viene el tsunami, nunca lo anunció? Es que ese es el problema, que estos supuestos apóstoles que encima se autonombran profetas, nunca hablan profecía bíblica, lanzan sus propias profecías. Yo profetizo que tú vas a ser rico, yo profetizo que tú vas a ser profesional, que tu descendencia va a ser millonaria, ¿sí? Y si el arrebatamiento ocurre mañana, esa profecía nunca se cumple. Pura mentira. Están predicando profecía de su corazón. Y mira, escúchame bien, Tito, y con todo mi respeto para la audiencia colombiana. Hipócritas, sabes distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis distinguir. Generación mala y perversa, demanda señal. Eso es lo que está pasando hoy en día. La gente, ¿sabes a qué va a estas iglesias megas? A recibir milagros, pero no a recibir la salvación, descontextualizando la Escritura. Y hay un pasaje del cual valdría la pena hablar que complementa lo que Mateo dice. El libro del profeta Daniel, capítulo 12, verso 10. Che, Oscar, ¿podés ayudarme por favor con Daniel 12? Daniel 12, versículos. Versículos 9 y 10. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. El profeta Daniel, Espíritu de Dios en él, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, David, de acuerdo a los conceptos judíos de la tradición judía, para determinar quién es un impío, David Deimos. Desde el punto de vista de la teología cristiana, apuntan a decirle impío al inconverso, al que no conoce la palabra de Dios. Pero ese es un error. Ese es un error. Impío en la Escritura es el que, conociendo la palabra de Dios, la prostituye para beneficio propio. La palabra impío en el hebreo se relaciona con la mujer que prostituye su cuerpo para vivir, lo prostituye. Así también impío en el texto bíblico es el ministro, el predicador, que conociendo alguna vez la verdad, prostituye su ministerio, lo vende su ministerio. Es lo que pasa. Predicadores que tienen el don de sanidad, oran por los enfermos y se sanan. Uno ora por los enfermos porque es su obligación, porque de gracia recibió y de gracia tiene que dar, pero no hacer negocio de lo que Dios le da gratis. Prostituyen el ministerio. Y quiero dejar claro esto. En una iglesia sana hay que diezmar y hay que ofrendar. Me parece esa acotación muy clave, David, porque seguramente algunos televidentes han pensado con relación a anteriores programas de que no se debe ofrendar ni tampoco diezmar, y eso es falso. Eso es lógico, porque es ley, y el Señor dijo que no venía a abrogar ni una sola coma, ni una sola tilde de la ley, sino que lo hacemos por amor y por convencimiento. Tú lo has dicho. Es amor y convencimiento. Es muy diferente. Es que en estas iglesias torcidas de la teología de la prosperidad, bueno, para quienes no me entienden quién es la teología de la prosperidad, es un movimiento que ha surgido en Estados Unidos y en Latinoamérica ha tomado fuerza por medio de muchas iglesias grandes, de Bogotá también acá, donde todo se basa en decirle a usted, Dios quiere bendecirte, Dios quiere darte, Dios quiere esto para ti. ¿Sí? ¿Y por qué no le dicen lo que Dios quiere de nosotros para Él? Que es nuestra rendición total y nuestra vida. No, ellos no predican, ellos y hay movimientos, David, hay que hacer claridad también, que han sido consideradas como sectas, que aparecen también aquí en este Canal 1, que dicen que debemos parar de sufrir, ¿no? Y otros que hablan de que crecemos en gracia y que no importa que pequemos, ¿cierto? O sea, todo lo contrario a la santidad. Hay que hacer aclaración también de esto de las sectas, ¿no, David? Porque hay sectores de la iglesia, y lógicamente en una iglesia santa, pura, inmaculada, por la cual viene el Señor, ¿no? Sin mentiras, sin engaños, pero lógico, aparte de toda religiosidad también, porque hace otro aspecto fuerte y pesado la religión. Es sin religiosidad, insisto, es el amor, es el reflejo al amor del Dios eterno que envía a su Hijo, y que das la última gota de su sangre, la última gota del agua de su cuerpo por nuestra salvación, ¿no, David? Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en historia del futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Es que lo que vos estás diciendo a uno lo deja pasmado. ¿Cómo puede ser posible
Por ejemplo, algunos productos en la calle te dicen, mire, llévese baba de caracol para la cicatriz, baba de caracol para las arrugas. Unos te venden baba de caracol. Pero hay una secta, esta que tú hablaste, el Pare de Sufrir, es una secta terrible. Ellos le dicen a la gente, amigo mío, José, que tiene problemita. Este momento tómese un vasito de agüita, pero traiga la platita, porque sin platita no hay agüita. Y esta agüita es de Israel. ¿Cómo es que venden un pedacito de la cruz de Cristo? Si fuera la cruz de Cristo, eso debería estar en un museo, no en sus manos. Esas son cosas que pasan. Pero también hay otras iglesias que lo que venden ahora es al mismo Jesucristo y al precio de gallina muerta. Porque ¿cómo puede ser posible, Oscar, que le digan a la gente, usted trae su plata y Dios lo sana? Cuando nosotros presentamos una ofrenda es de gratitud por haber recibido algo de Dios. No es que yo ofrendo para que Dios me sane, porque Dios no se deja corromper. Dios no se vende por dinero. De los 6.000 milagros que hay en la Biblia, Dios nunca cobró un peso por un milagro. Hasta resucitó muertos. Pero es una mentira. Pero hay que también en esto ser claro. Las indulgencias católicos romanas hundieron al catolicismo en la Edad Media. Y hasta el día de hoy mis amigos católicos tienen que reconocer algo. La religión nos salva. La religión no es el camino al cielo, es como la Torre de Babel, pensando que con su propio esfuerzo y su propia religión y costumbre van a llegar al cielo. Cuando lo que hay que hacer es no subir con una Torre de Babel, construida por nuestro esfuerzo, sino por la escalera que Dios mandó del cielo para la tierra. Y esa escalera es el Mesías. El Mesías dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre sino por mí. Usted no va a llegar al cielo por María, por San Pedro, por San Juan. Usted va a llegar si nace de nuevo y se arrepiente de sus pecados, si vive conforme a la palabra de Dios y asistís a una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde se predique la palabra de Dios, no donde se te digan, traiga su plata y Dios no va a bendecir. Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Porque estos son ladrones, no son predicadores. Y aquí hay una secta también terrible que ha tomado fuerza, y vos la has mencionado, y nosotros la hemos combatido duramente. Y yo los invito a que ustedes visiten mi página en internet, por favor, amados hermanos, www.historiadelfuturo.tv, o las prédicas en YouTube, cantidades de prédicas, donde hemos denunciado, por ejemplo, a esta secta del Pare de Sufrir. Hemos denunciado a otra, Creciendo en Gracia. Este hombre, José Luis Miranda, primero dijo, soy pastor evangélico, luego dijo, soy Dios, luego dijo, soy Jesucristo hombre, ahora dice, yo soy el anticristo. Este tipo anda tan loco que al mismo diablo lo confunde. Cualquier momento se declara Satanás y da golpe de estado en el infierno, porque si fue capaz de declararse Dios, ¿por qué no se va a declarar diablo? Un mentiroso que ha dicho que el pecado no existe, y que les dice, usted es homosexual, no se preocupe, no hay infierno. O sea, hay que tener cuidado con estas sectas, son peligrosísimas. Muy clave la aclaración, David, pero sigamos hablando de señales tal como el Señor Jesucristo nos lo indicó muy poco antes de partir nuevamente a su santo reino en los cielos. El Estado de Israel, bueno, se constituye nuevamente a partir de 1948, de acuerdo a una declaración de la ONU, y eso es más que clave e importante, ¿no? Porque es el cumplimiento de todas las promesas del Señor. Así que ahí está una de las señales claves. Otra señal impresionante que confirma la existencia de Dios es que el pueblo judío no fue exterminado, no ha sido exterminado. Ni lo va a ser. Porque está Dios de por medio de su pueblo. Es que ahora lo que viene es una guerra crucial. Recuerdo que en cierta ocasión acá en este programa de Muy Positivo hicimos un tema justamente sobre eso, ¿te acordás? Sí, claro. Enseñamos sobre Irán-Israel, la próxima guerra a la luz de la Biblia. Esto se va a dar. Los políticos y los diplomáticos van a fracasar inevitablemente en su intento de frenar el programa nuclear de Irán y de Siria. Siria ha firmado un acuerdo con Irán hace pocas horas atrás. El presidente iraní se reunió con el presidente Bashar de Siria y acordaron un intercambio. Irán va a armar con misiles y con tanques y bombas a Siria, que está pegadito a Israel. A cambio, Siria se compromete a no negociar nada con Israel. Se están uniendo los enemigos de Israel. Salmo 83 dice, se reúnen todos tus enemigos de alrededor, las naciones de alrededor, y declaran que Israel debe desaparecer del mapa. Y el problema ahorita crucial es qué hacer con Jerusalén. Yo escribí este libro que se llama Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el Oriente Medio. Y en la página 266 de mi libro, yo ya había bajado, perdónenme por favor,
una noticia que publicó la BBC de Londres el 15 de marzo del 2005, en el cual se hace una declaración taxativa: Jerusalén quedará dividida. Y ese es el conflicto actual. ¿Qué hacer con la ciudad santa? Con esta hermosa ciudad donde el Mesías murió y resucitó para dar salvación a la humanidad. David, el presidente Barack Obama, yo quedé estupefacto cuando vi la confirmación en el último consejo de la ONU, determinó que en un año habrá Estado palestino en Israel. Así que esa es la confirmación de esa noticia que usted escribió en su libro hace 5 años atrás, ¿no? Sí, 4 años. Ahí está. Pero veamos, una de las cosas que ustedes van a ver con prontitud: ha llegado el tiempo de firmar un acuerdo de paz y seguridad, paz y seguridad, paz y seguridad. Todo el mundo, el eje diplomático mundial, está girando en torno a 2 palabras: paz y seguridad para el Oriente Medio. Peace and security. The lesson of history is that peace and security do not come easily. Peace and stability that people on all sides long for. Israel and Palestinians, they can live side by side in peace and security. This is our vision, and this is our commitment. Of a new deal, peace and security and friendship. This triangle, economy, security, and peace, then peace can succeed. Ok, dice la Biblia esto. Pero vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea que a muchos los va a agarrar de sorpresa. Un ladrón no avisa. Pero cuando digan paz y seguridad, las naciones y los políticos, entonces vendrá la destrucción repentina sobre ellos, como los dolores a la mujer encinta, y no podrán escapar. Qué curioso. Los políticos anuncian paz y seguridad. Los predicadores falsos de la prosperidad le dicen: viene bendición sobre tu vida. Pero la Biblia dice que viene destrucción, calamidad inminente, calentamiento global, oscurecimiento global, aumento de hambrunas, aumento de terrorismo, crisis en el Medio Oriente, conflicto entre Irán, Israel, Siria, Líbano, guerra inminente. Los desastres se están multiplicando, y los predicadores en las iglesias diciendo que lo que viene es bendición. Escapen de las iglesias donde hablan tanto de prosperidad y bendición, y fíjense en la Biblia y en las noticias, y la Biblia no advierte bendición. Está anunciando una calamidad inminente. La tribulación está para comenzar. 7 años de angustia en la tierra como nunca antes lo han habido. Y el conflicto es Jerusalén, dividir Jerusalén. Dice: he aquí que yo pongo a Jerusalén por una copa, dice Zacarías 12:2, que embriagará y hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Que se viene un conflicto regional en el Oriente Medio, y el conflicto es por Jerusalén. Ya no es la tierra de Israel, es específicamente Jerusalén. ¿Por qué pelear tanto por Jerusalén? Porque Dios tiene en el cielo su trono, y el diablo, Satán, quiso tomar el trono de Dios en el cielo por la fuerza y fracasó. Ahora quiere el trono de Dios en la tierra, el trono donde el Mesías se sentará, y el combate va a ser encarnizado. Dice esta profecía de Zacarías que habrá una guerra por el control de Jerusalén con los pueblos de alrededor. Eso está a punto de comenzar. Y mire lo que dice el versículo 3 de Zacarías 12. En aquel día yo pondré a Jerusalén como piedra pesada para todos los pueblos. ¿Cuáles son todos los pueblos? La Organización de Naciones Unidas. ¿Acaso no ese es el problema? Y el presidente Barack Obama dice: hay que firmar la paz en el Oriente Medio que dé lugar a la creación de un Estado palestino. Obama ha dicho que de aquí a 11 meses, cuando se vuelva a reunir la ONU en Nueva York, pretenden presentar un nuevo país al mundo, el Estado palestino, y quieren que la mitad de Jerusalén sea capital de los palestinos y la otra mitad siga siendo capital de los judíos. En pocas palabras, convertir a Jerusalén en una ciudad de todos y en una ciudad de nadie, como una prostituta. ¿Y Dios qué dice al respecto? Es triste, estos temas no se están enseñando en las iglesias. En las iglesias se ignora el papel profético de Israel, se está ignorando todos estos temas. No se habla sobre profecía bíblica. Y cuidado, que en esas iglesias donde se habla tanto de prosperidad, cuidado, el arrebatamiento a ustedes los va a sorprender, de verdad que los va a sorprender, porque nunca se lo esperaron. I've been sent here by God. Míreme, he sido enviado aquí por de I parte de came Dios. to protect you Vine a protegerle from preaching the wrong message. de predicar el mensaje incorrecto. When the airplanes hit the building in New York, Cuando los aviones le dieron al edificio en Nueva York, all the preachers started preaching. todos los predicadores comenzaron a predicar. Last days, Últimos días, the end of the world is here. fin del mundo ha llegado. Get ready. Prepárese. Jesus is coming soon. Jesús viene pronto. Shut up. Cállese.
soon viniendo pronto is not the message. no es el mensaje. Coming soon Viniendo pronto is not the gospel. no es el evangelio. Stop saying it. Deje de decirlo. Tsunami. Tsunami. 200,000 dead. 200,000 muertos. Get ready. Prepárese. Signs of the times. Señales de los He's tiempos. coming soon. Viene pronto. Pack your bags. Ya He's viene. coming. He's Viene. coming. Stop Viene. lying to the people. Deje de mentirle al pueblo. Uh-oh. Oh. Now. Ahora. Now. Let us read the end ¿Qué tan traerá of the el world fin del mundo? in your own Bible. En su propia Biblia. Are you ready? ¿Está listo? Are you sure? ¿Está seguro? Are you sure? ¿Está seguro? ¿Estás seguro? Are you sure? ¿Estás seguro? Dare you Yo le reto to prove me wrong. a que compruebe que estoy Jesus mal. Jesús never preached. nunca predicó. Preached. Nunca predicó Born again. ser nacido de nuevo. He only mentioned born again once. Solo mencionó ser nacido de nuevo una sola vez. He only mentioned born again once. Solamente menciona nacer de nuevo una vez. I repeat, Le repito, read your Bible. Because born again porque ser nacido de nuevo was not the gospel. no era el evangelio. That's not the good news. Eso no es la buena nueva. And when this Y gospel, cuando este evangelio, Jesus never preached faith. Jesús nunca predicó fe. Ooh. He never preached deliverance. Nunca predicó liberación. Y estaba llorando una noche y dije, Señor, estoy harto de pertenecer a una generación castrada. Una generación que espera que Cristo lo rescate en un ovni volador. Una generación que espera que Cristo lo rescate en un ovni volador. Una generación que espera que Cristo lo rescate en un ovni volador de esta tierra que en cualquier momento se hace pedazos. Yo digo, ¿cómo llegamos a, y mucho ayudó una teología irresponsable, que era, me voy con él, ya no me quedo. Una gana de ese teníamos. Porque nos queríamos ir, ¿se acuerda? Entonces, como teníamos ganas de irnos, que yo me acuerdo que Cristo ya venía, y empezó a retrasar la venida y nos empezamos a preocupar. Porque nosotros lo que hicimos es levantar murallas para que la levadura del mundo no nos tocara. Ir a cantar, me voy. Empezamos a crecer, terminamos el colegio, fuimos a la facultad y no venía. Y nos casamos, nos reproducimos y no venía. Y no estoy diciendo que no venga, estoy diciendo que esa teología irresponsable nos arrancó la cultura. Pero tienes un talento. Y lo lamento, no soy un ejemplo, no es que digo hagan como yo que no estudié, yo le digo a los muchachos que tienen más oportunidades, estudien, capacítense, trabajen, sean los mejores. Hay muchas puertas que a mí no se me pudieron abrir por falta de capacidad y por falta de estudio. Y entonces yo le digo a los muchachos, no cometan el error de este burro que debió haber estudiado más, pero provengo de una generación castrada, sin dignidad, que me han dicho no estudien, no te prepares porque ya nos vamos con el Señor en cualquier momento. Todavía no nos fuimos. Que ya nos vamos con el Señor en cualquier momento. Todavía no nos fuimos. Que ya nos vamos con el Señor en cualquier momento. Todavía no nos fuimos. Bueno, todavía no nos fuimos y todavía queda Dante Gebel para la... Muchos están queriendo el rapto y los tiempos del fin para no pagar. Esos, mire, que agarren las valijas que tienen listas para irse para el cielo y mejor deshágalas. Deshágalas, valijas. Falta mucho porque él viene por una iglesia y sin mancha y arruga. Así que las tengo manchados por la deuda y arrugados porque no podemos pagar. Yo creo que todavía falta.
Jesucristo regresará por su iglesia. La Biblia dice en Mateo 24:42, velad pues, porque no sabéis la hora en que ha de venir vuestro Señor. Quiero que sepan, hermanos, que Jesucristo podría venir el próximo mes, o podría venir la próxima semana, incluso hoy mismo. Nunca les hablaron del tema. Versículo 1. He aquí que en aquellos días, o sea, en estos días finales, y en aquel tiempo haré regresar de la cautividad a Judá y a Jerusalén. O sea, se termina la dispersión del pueblo judío, regresamos a nuestra tierra, como vos has dicho en 1948, pero miren lo que viene después. Reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, cerca de Jerusalén, y allí entraré en juicio a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad. Y mira lo que Dios reclama de las naciones, porque ellas esparcieron a mi pueblo entre las naciones y repartieron mi tierra. Mira la parte final del versículo, repartieron mi tierra. Hoy en día, ¿cuál es el problema? Que el gobierno de Israel, en aras de encontrar la paz y la seguridad con sus vecinos, está dispuesto a entregar tierra, territorio. Pero déjeme decirle, esto en lo cual están poniendo su esperanza los líderes políticos de Israel y el pueblo judío en su mayoría, no va a ser la solución, va a ser el principio de una gran calamidad, porque la Biblia dice que cuando firmen la paz, habrá surgido un nuevo Mesías en Israel, el verdadero para mi pueblo, porque mi pueblo mayoritariamente no acepta a Yeshua como Mesías, lo que la Biblia llama el anticristo. Él firmará la paz entre Israel y el mundo musulmán, y esto no va a ser la solución, va a ser el detonante de una gran calamidad en la cual surgirá un falso Mesías en medio de la nación de Israel, lo cual la Biblia llama el anticristo. Estamos viviendo tiempos finales. Es más, Oscar, te voy a dar datos numéricos muy contundentes. Israel se funda el 48, sí, pero en 1947 sale la resolución de la ONU para firmarlo. O sea, contemos, la generación profética dura 70 años, y Yeshua dijo que esta generación no pasaría. Desde 1947 hasta, suma 70 años, te da 2017. Ok. Jerusalén es recapturada en 1967, el número de Dios es el 7. El 67, Jerusalén es recapturada por los judíos y comienza un nuevo tiempo jubileo. El jubileo en Israel dura 50 años, de jubileo a jubileo. Desde el 67, suma 50 años, también llegamos al 2017. Pero aquí ocurre un fenómeno. El 2017 marca el fin de la generación de 70 años y también del jubileo desde la recaptura de Jerusalén por parte de Israel. Pero la tribulación dura 7 años, Oscar. 7 años de tribulación. ¿Es probable que el Señor recoja la iglesia este año? No me sorprendería. Nadie sabe el día, la hora, el mes y el año, pero sí la generación. Y la generación se está viviendo desde que Israel se funda y desde que Jerusalén se recaptura. Y Jerusalén hoy en día es el ojo del huracán en la profecía bíblica. Por tanto, si la guerra entre Irán e Israel se da este año, como aparentemente se va a dar, donde Siria también se va a ver envuelta y Líbano, cuidado, esa guerra políticamente lo han dicho Obama, lo ha dicho Netanyahu, primer ministro de Israel, lo ha dicho Abu Mazen, presidente de los palestinos, lo ha dicho la Unión Europea. También estaba metido ahí, claro. Todos ellos han dicho que una guerra entre Israel e Irán, o desemboca en una peor guerra, o por último provoca la firma del acuerdo de paz y seguridad en el Oriente Medio. Ocurrirá lo segundo a la luz de la Biblia. Por ende, el arrebatamiento de la iglesia está más cerca de lo que ustedes pueden creer. Cuidado, estamos jugando como en el fútbol, tiempo de descuentos. Bueno, y como en el fútbol el tiempo también se acaba, David, aquí el tiempo voló.